Todos ustedes vieron el pocotocotón, el torpedazo que impactó hoy al gobierno. Les tumbaron la reforma política, una de las joyas de la corona. Ustedes ya conocen lo nociva que era la reforma, ustedes saben por su carácter profundamente estatista. El gobierno Petro, junto con su bancada del Pacto Histórico, buscaban atornillarse en el Congreso, asegurando personajes en las curules conforme a las votaciones de este periodo, de este cuatrenio. Además de querer asegurar las listas cerradas, es decir, una cajita negra que sí, la gente puede averiguar, pero por lo general, entendiendo lo que investiga la gente en este país y lo apasionada que es, podían meter un paquetazo de personajes al Congreso de la República sin que la gente votara por la persona. Eso es una idea interesante en una democracia cuando se quiere votar por ideas, pero no debe ser obligatoria. En una democracia deben estar las distintas opciones, pero usted no puede someter al resto a las reglas que le convienen a usted en determinado momento y eternizarlas. Y tampoco puede obligar a la gente a que refrende prácticamente quienes ya están ahí en el Congreso, mejor dicho, quienes coronaron el Congreso, eternamente en el Congreso. El mejor estilo electoral cubano. Allá básicamente la gente no vota por uno o por otro, ¿no? Allá la gente sale a votar, los pocos que votan, porque ya como ni creen en el sistema ya, pues la abstención es grandísima y el sistema de votación es un chiste. Y básicamente lo que hacen es refrendar a los que ya están atornillados en el partido. La supremacía del partido, compañeros. Otra cosa con las que se querían asegurar en esta reforma política era que podían legislar y también gobernar. O sea, pretendían hacer un hueco, pretendían perforar la independencia legislativa como nunca antes había ocurrido en Colombia en su historia republicana moderna. Porque usted, en medio de sus pasiones, puede que no entienda esto, pero cuando el Congreso de la República es gobierno, pero no gobierno como bancadas, que eso sí es legítimo, tener bancadas en el Congreso, sino cuando es gobierno de hecho, que pueden ir y ser ministros los congresistas y devolverse y tener como una serie de puerta giratoria y unas repartijas, pues ya usted agujeró, minó, destruyó el sistema de pesos y contrapesos. Y para allá iban. Pero al margen de todos estos datos de lo nocivo que era la reforma, que usted ya lo debe conocer mejor que yo incluso, porque esto no han hecho sino repetirlo en todos los medios de comunicación, mi reflexión esta noche es una confesión. Le voy a decir cuál es mi confesión. Yo honestamente consideraba que el Congreso de la República era incapaz de atajar esta reforma y ninguna reforma. Porque, hombre, no nos digamos mentiras, el gobierno está repartiendo toneladas de mermelada, puesticos, contratos, una chequera cargada y girando cheques a la lata. Y pues están recién fondeados con la reforma tributaria que le dio el presupuesto nacional más grande en la historia que haya tenido un presidente de la República. Yo no da un peso por el Congreso. Bah. Es decir, sí, uno sabía que ahí estaba el Centro Democrático, de pronto Cambio Radical, unos congresistas independientes como Polo Polo, como JP y otros que andan por ahí, y que iban a ser pues un obstáculo. Ay, pero no digamos mentiras, eso era minoritario, chiquitico, digamos, la capacidad que tiene entre Centro Democrático y Cambio Radical, que si es constante Cambio Radical y se mantiene en la oposición, pues creo que ya no tiene alternativa. Pues es un contrapeso interesante, pero no suficiente para derribarle la gobernabilidad al gobierno. No, hasta allá no va. Pero le decía, el resto de partidos están ahogados de mermelada y pues yo no creía que tuvieran la capacidad de reaccionar y activar un mecanismo de pesos y contrapesos que permitiera salvaguardar el orden constitucional y democrático del país. Yo no creía. Yo estaba bastante resignado a que el gobierno simplemente tenía una potente chequera y el Congreso ¡pum!, se doblegaría. Me sorprendí, me sorprendí. La institucionalidad democrática ahí, moribundo y todo, no se dejó doblegar, no se dejó mancillar por el gobierno este tan estatista. No hubo plata que alcanzara para seducir a las mayorías en el Congreso. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Conciencia y sensatez de los congresistas? Bueno, tal vez, digamos, aquí no vamos a entrar ahorita a descalificar, ni más faltaba. Seguro, hubo un criterio que despertó en función de unos valores democráticos y una institucionalidad básica que no se podía sacrificar. Claro que pudo haber mucho de eso. Pero yo también creo que hubo mucho temor
de la furia del pueblo que ya es palpable, que ya el pueblo está efervescente. Eso se nota en las redes sociales. Mucho me suena a que este factor pesó en la decisión de los congresistas, porque esto les puede costar la curul. Y JP, un congresista, ya estaba ya exponiéndolos mucho. Nada asusta más a un congresista, a un político, que perder sus votos. Y usted le puede quitar plata, le puede quitar financiación, le puede quitar lo que usted quiera, pero no quitarle votos a un congresista. Y los medios de comunicación también han estado atentos, ahí han estado alerta, han estado haciendo un control importante. En fin, la opinión pública jugó también un papel importante para la decisión de los congresistas. Y también es importante poner dentro de esta reflexión de esta noche las Cortes. Las Cortes han jugado un papel fundamental, también para mi sorpresa, grata sorpresa. Tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia se han pronunciado en virtud de la salvaguarda de la Constitución de Colombia y la institucionalidad democrática en varios procesos, sobre todo en los temas judiciales, pero también ante las reformas. La Fiscalía no tiene competencia sobre el Congreso, digamos, no tiene la capacidad de juzgar o de investigar a un congresista, pero sus dinámicas en defensa del orden legal han establecido parámetros que empiezan a replicarse. La Procuraduría también se ha pronunciado sobre distintas reformas, en particular a la reforma laboral, y eso ha empezado a influir en las distintas dinámicas. Pero en fin, lo que yo le quiero contar es que me ha sorprendido y gustado mucho que la arquitectura institucional toda, que la arquitectura institucional democrática de Colombia se ha activado en todos sus niveles y en todos los sectores, en todos los frentes, sin importar lo arbitrario, poderoso, corruptor que sea un gobierno, el que sea. Al final Colombia ha puesto a prueba que su sistema de defensas y bloqueos a proyectos tiránicos sí se activa. Y ahí me da emoción, me ha dado particular emoción esto que está pasando. Yo no sé si usted dimensione la magnitud del golpe dado con este torpedo al gobierno. Es como si le hundieran una fragata estratégica de la flota. Blue se hundió. Esa tal aplanadora que supuestamente tenía el gobierno en el Congreso no es nada sólida. Se acaba de quebrar, resquebrajar, se acaba de desmoronar un pilar fundamental de la gobernabilidad del presidente. El gobierno ya en estos momentos, desde hace rato, incluso debe estar en sala de crisis, analizando qué ocurrió y qué pasos van a tomar para garantizar que no les pase esto con la reforma a la salud, el Plan Nacional de Desarrollo, que ya ha tenido bastantes bajas importantes, se está empezando a socavar y a minar también, la reforma pensional, que es muy importante para ellos. ¿Sabe por qué? El peor enemigo de una autocracia es cualquier cosa que se le parezca a una democracia y tenga capacidad de activar mecanismos de pesos y contrapesos. Por eso yo hago estas reflexiones, porque poco o mucho calan, forjan conciencias dentro del alcance que yo tengo, por supuesto, y perfilan ciudadanías libres. Nos ayudan a despejar rumbos bajo criterios, valores y principios bonitos. Principios y valores que yo considero son los correctos, parado, por supuesto, desde la orilla del mundo libre. Yo estoy feliz con lo que acaba de pasar. Estoy muy feliz esta noche y quería compartirlo con ustedes. Descansen.